es- ya vieron la imagen. Ya está tu presentación. ¿Sí? Ya. Bueno, listo. Bueno, comenzamos entonces. ¿Ok? Sí, adelante. Bueno, para los compañeros que apenas hoy se conectan por primera vez, muy buenas noches, muchísimo gusto de compartir con ustedes en este día. Estamos desde Colombia transmitiendo para toda Latinoamérica. Soy Félix Alberto Villarraga Beltrán, soy subteniente de bomberos y paramédico instructor en el área de atención prehospitalaria, básicamente. Esta es una alianza que tenemos con los hermanos mexicanos, con Hermes Asesorías y Capacitación y con el grupo S19 Los Topos. De acá de Colombia, pues estamos bomberos voluntarios del municipio de Timbío y está la Corporación para el Aprendizaje y Desarrollo Integral del Ser Humano, CADES. Entonces acá tenemos pues las imágenes del convenio que hemos establecido. Bueno, habíamos hablado de la estrella de la vida. Básicamente lo que estamos presentando para los compañeros, alguien me decía que lo que habíamos presentado hace 8 días era muy básico. Sí, queremos recordarle que esto es para comunidad en general. Más adelante ya tendremos unos cursos más especializados para el personal de rescatistas y de salud. Entonces, esta es una serie de capacitaciones que vamos a hacer con lo que tiene que ver con primeros auxilios básicos. Iniciamos con evaluación o valoración primaria la semana pasada. Esta semana ya vamos a pasar a ver la valoración secundaria y los signos vitales. Recordemos que la estrella de la vida es muy importante, es el símbolo de la atención prehospitalaria. La primera barra que tiene esta estrella dice detección. Es cuando nos llaman o cuando nosotros encontramos un evento de accidentados y tenemos que prestar ese servicio. La segunda barra es la respuesta, es la forma como nosotros debemos actuar, con prontitud pero sin afanes y con seguridad en lo que vamos a hacer, decíamos hace 8 días, ¿no? Responsabilidad. La tercera barra dice reportar o reporte. Es donde iniciamos la cadena de emergencias o el sistema de emergencias médicas. Se llama de diferentes maneras en los diferentes países, pero se refiere a lo mismo y estamos tratando de unificar para que sea sistema de emergencias médicas. Este reporte basta hacer una llamada y comunicar lo que se está sucediendo y de inmediato podemos recibir asesoría inclusive del personal médico del centro asistencial más cercano. La cuarta barra dice cuidados en la escena. Es todos los cuidados que debemos de tener para proteger nuestra vida y la del paciente o los pacientes que vamos a atender. Debemos mirar la seguridad. Hace 8 días hablábamos de las 3 S, seguridad, situación y escena. La seguridad propia, para eso utilizamos los elementos de protección personal o elementos de bioseguridad. La seguridad del paciente y la seguridad de la zona donde vamos a trabajar. La siguiente barra dice cuidados en el traslado. Muchas veces sucedió años atrás de que un paciente se moría en el traslado por el mal manejo que se le daba. Normalmente, y he visto videos de muchos países donde las personas que no saben ven un herido o ven una persona enferma, uno lo coge de los pies, el otro de los brazos y ¡pum! A un carro para ser trasladado. Entonces, esto es algo que no se debe hacer y precisamente estamos haciendo énfasis en este tipo de capacitaciones para que todas las personas del común aprendan a manejar una persona enferma o lesionada y no compliquemos la situación en el traslado. Y finalmente tenemos la presentación al sitio de emergencia, que puede ser un hospital. Acá en Colombia se llama un puesto de salud, en otras partes un centro asistencial. De todas maneras, a la parte más cercana donde haya personal especializado para la atención de estas personas. Tenemos a un lado
El caduceo o saduceo también lo llaman. Es la representación de la medicina. Bien, continuamos acá. Entonces, la presentación mía, Félix Alberto Villarraga, como ya les dije, paramédico instructor con registro del Ministerio de Salud de Colombia 0381 de 1981 y un registro internacional que tenemos por la Organización Mundial de la Salud. Seguidamente, una reflexión. Yo acostumbro en cada clase dar una frase de reflexión. Dice, a mayor esfuerzo, ¿quién me acompaña con la lectura de la última frase? Mayor es la mayor gloria. Esfuerzo, mayor es la gloria. Entonces, entre más nos esforcemos nosotros, especialmente por las capacitaciones, asimismo mejores satisfacciones vamos a tener y más vidas vamos a salvar, ¿sí? Allí yo lo represento con una actividad deportiva de un jovencito que a muy corta edad ya había cosechado bastantes triunfos en diferentes modalidades deportivas. Ese jovencito que está allí participó en ciclismo, en atletismo, en fútbol, pero tenía que esforzarse mucho porque no era solamente cosechar los triunfos en el deporte, sino que tenía que cumplir con labores académicas y labores del hogar. Recomendación, por favor, muy especial para que tengamos una mejor comunicación. Entonces vamos a... ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Me escuchan? Ámbar Tere, de Leo, profesor. Dice Bueno. apagar para mejorar comunicación. ¿Qué apagamos que hay ahí? La cámara y me imagino que es el audio. Exactamente. Como ha estado molestando la señal, estos días estamos en el Congreso Iberoamericano de Medicina Táctica de Atención Prehospitalaria y por ahí otras capacitaciones que se han dictado. Ha habido mucho problema con la comunicación. Entonces, para mejorar esa comunicación, por favor, tenemos los micrófonos apagados y la cámara, que eso nos permite un mejor enlace. ¿Listo? Ya en el momento, pues yo voy a hacer algunas pausas para que podamos compartir y ustedes hagan las preguntas que tengan que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, como que se enojaron conmigo y no me quieren hablar. Bueno, sigamos. Sí, señor. Bien. Bienvenidos entonces. ¿Listo? Vamos a recordar las rutas de emergencia y activación de la cadena de socorro o servicio de emergencias médicas o sistema de emergencias médicas también. ¿Listo? En algunos países tenemos un número de emergencias. ¿Quién me dice cuál es ese número? ¿Quién me dice cuál es ese? 911. 911 o 911 es el número que hay en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, en estos países está unos números que son diferentes. Vamos a ver, ¿quién me dice qué se ve allí? Están al revés los números. Sí, señor, sí, pero ahí ya se voltean, en la medida que vamos pasando, se van volteando. ¿Qué número apareció primero, al derecho? Hola, ¿me escuchan? Sí, es que está retrasada la señal. Ya. Cuba, el 103. Bueno, 103, 104, 105 y 107. 105 es el de bomberos en Cuba. ¿Listo? Son varios números que hay de emergencia en estos países. En México es 911. Allí dice números de emergencia de México porque tenía otra presentación, pero en México es el 911. Está unificado a través de él. Entonces, ¿qué otros países tenemos? Bolivia, por ejemplo. Tenemos el 110, 119, 120, 132, 160 y 165. Son los diferentes números de policía, bomberos, ambulancias y el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Listo? En Colombia tenemos una unificación de números en el 123. El 123 contestan de una central de radio de la Policía Nacional, pero de allí se conecta con policía, que es el 112, bomberos, que es el 119,
Defensa Civil 144 y la Cruz Roja el 132. También en Colombia existe algo que se llama el CRUE, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. En cada departamento, en cada localidad hay un centro regulador de urgencias y emergencias y al llamar allí nos conectan con el hospital más cercano o con la institución que necesitemos, por ejemplo, la empresa de acueducto, la empresa de energía eléctrica, la empresa de gas, etcétera. En Brasil tenemos el 128, 190, 192 y 193. Son los 4 principales números de emergencia. Brasil tiene más o menos 20 números de emergencia, pero los principales son estos. A través de ellos se puede comunicar con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de socorro. Y finalmente Cuba. Cuba entonces tenemos 103, 104, 105 y 107. El 911 a nivel de Latinoamérica está en Argentina, Bolivia también maneja el 911, aparte de los otros números que ya les di. Brasil también tiene 911, aparte de los otros 4. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana y finalmente Venezuela. Son países que igualmente están manejando el número 911. Y en este momento, pues ahí la idea de las instituciones en los diferentes gobiernos de unificar que todos los países queden con el 911 para que a la comunidad se le facilite mucho más el hacer el llamado de emergencia. Entonces, en la noche de hoy vamos a ver qué dice allí. Por ahí alguien de los participantes. Hola, ¿me escuchan? En su pantalla aparece el número de emergencia de México. Ya, está llegando tarde la señal entonces. Ya cambié. Dice valoración secundaria. Entonces, me dicen cuando cambie, por favor, para tener en cuenta cuántos segundos se está demorando la señal, ¿vale? Sí, señor. ¿Cambió? No, no ha cambiado. Se está demorando más de 2 minutos, entonces. Uy. Ahí. No, Está todavía los números. sí. Bueno, me avisan por favor. Entonces, vamos a hablar esta noche de lo que es la valoración secundaria o como se le dice también, evaluación secundaria. Es una segunda valoración o segundo proceso que se hace mientras llega el personal especializado o llegan las ambulancias. En algunos países existen paramédicos motorizados. La palabra paramédico viene de médicos paracaidistas que hubo en la Primera Guerra Mundial, que eran llamados y acudían a ese llamado de emergencia. Entonces lo lanzaban desde los aviones en paracaidismo. Y ahí viene la palabra paramédico. Pero se fue popularizando poco a poco en diferentes países a nivel mundial. Y hoy en día, pues ya son en algunas partes técnicos en urgencias médicas, ya hay estratificaciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, paramédico profesional. ¿Cuál es la función básica del paramédico? Acudir a las zonas de emergencia mientras es posible lograr el traslado a centros hospitalarios. Entonces estos paramédicos pues tienen que ser obviamente bien entrenados y son las personas que acuden a los sitios al llamado de la comunidad. ¿Vamos? ¿Ya cambió la imagen o todavía no? No, no ha cambiado. ¿Qué no la Bueno, bajas y la vuelves a subir? va a tocar porque yo ya he pasado 3 láminas y está como... Ahí.
Ya está cambiando. Valoración secundaria dice. Sí, Uy, vamos a ver. Ahí me avisan cuando cambie, por favor. ¿Cambió? ya está. Valoración secundaria. Hay unas letras que se están internacionalizando, unas siglas, mejor. Está, por ejemplo, amplia. ¿Amplia a qué hace referencia? A una serie de pasos con los que vamos a valorar una persona. Después de hacer la valoración ABDI, que era lo que habíamos visto la semana pasada, que es vía aérea, respuesta verbal, dolor, inconsciencia, mientras llegan los organismos de socorro o las ambulancias. A veces tenemos las personas en un sitio muy lejano donde suceden las emergencias. Precisamente hoy acá en Colombia, lastimosamente, tuvimos que dar una mala noticia. Sucedió en un municipio donde un carro bomba destrozó prácticamente la mitad de un municipio pequeño, muy cerca de acá de Popayán. Y por el orden público, allá es muy difícil que lleguen tanto autoridades como organismos de socorro. Allá en Corinto se llama ahí cuerpo de bomberos, pero es difícil que llegue ayuda de afuera así como con rapidez. Hasta que no haga un acordonamiento, las Fuerzas Armadas no permiten la entrada de nadie más, tristemente. Entonces, en estos casos, pues hay que hacer una nueva valoración para poder clasificar. Por ahí uno de nuestros compañeros en estos días dio una charla sobre clasificación de los pacientes, de los heridos en las emergencias. Entonces, para ello tenemos que hacer una muy buena valoración. Dentro de esta segunda valoración que vamos a hacer, vamos a mirar, a tratar de averiguar si la persona está consciente o con algún familiar, con algún conocido de esa persona, si esa persona sufre de alergias. Por ejemplo, hay personas que tienen rinitis alérgica y de pronto no se les puede aplicar oxígeno vía nasal. Yo tuve 2 pacienticos así, que no se les podía colocar oxígeno porque eran alérgicos al oxígeno por la vía nasal. Entonces, imagínense el problemita. Entonces, es necesario averiguar, ¿listo? Si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico a alguna comida, si es alérgico a alguna sustancia especial o alérgica. La M es de medicamentos utilizados habitualmente. Entonces, señor, señora, usted consume medicamentos para la presión, que es algo de lo más común a nivel de Latinoamérica. ¿Usted está en algún tratamiento médico? Ahora vamos a desglosarlos y vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. Patologías previas o enfermedades que la persona pueda tener, o si es una mujer, señora, ¿usted está en embarazo? O señorita, ¿usted está en embarazo de pronto? ¿Sabes? Bueno, la L, de libaciones y alcoholismo. Si la persona ha ingerido algún líquido en las últimas 24 horas, ¿qué líquido? O si esa persona consume alcohol normalmente. La I, de ingesta de alimentos. ¿Cuál fue el último alimento que ingirió? ¿Cuál fue la última bebida? Hola. ¿Me escuchan? Aló. Hola. Sí, escuchamos, adelante. Es que estoy escuchando por ahí bastante interferencia. Bueno, seguimos entonces. Ambiente y eventos relacionados con el trauma o relacionados al trauma. ¿En qué sitio está la persona? ¿Qué hay alrededor de esa persona en lo que llamamos la zona de impacto? ¿Listo? Está la otra palabra que es la palabra sample. Esa palabra sample hace referencia prácticamente a lo mismo, sino que en unos países se utiliza amplia, en otros países se está utilizando sample. De pronto ustedes lo van a encontrar este sample en un recuadro, si lo buscan en internet, en un recuadro color verde.
El amplia lo encuentran en unos colores más claros, puede ser blanco y verde, amarillo y azul. Entonces, diferentes países manejan pues las diferentes siglas, pero va enfocado básicamente a lo mismo. La S de signos vitales y síntomas, signos y síntomas que la persona pueda presentar. ¿Qué es un signo? Un signo es lo que la persona está mostrando en su aspecto físico. Por ejemplo, la palidez de su rostro, que estaba su cuerpo muy frío o muy caliente, que de pronto presenta una hemorragia nasal. Esos son signos, lo que podemos ver, escuchar y sentir en un paciente. Y síntomas, lo que la persona siente, pero nosotros no podemos ver. La persona nos puede decir, tengo ganas de vomitar, que es digamos, el argot popular. Nosotros que conocemos de salud lo llamamos náuseas. Cuando la persona ya devuelve su alimento lo llamamos emesis. ¿Sí? La A de alergias, ya habíamos hablado un poquito de ellas, ahorita vamos a profundizar también. La M de medicamentos, la P de padecimientos o patologías, enfermedades que la persona pueda tener anteriormente al evento que se está presentando en ese momento. La L de libaciones y últimos alimentos ingeridos. Y la E de enfermedad o lesión y los acontecimientos que pueden haber originado esta enfermedad. Entonces, vamos a ver allí la S que corresponde a los signos y síntomas. ¿Qué síntomas presentó al inicio del evento? Muchas veces no ha sido un accidente, sino que la persona iba por la calle y se desmayó, por ejemplo. Entonces, ¿qué sintió? De pronto estaba viendo borroso, de pronto le dio mareo, sintió adormecimiento en su cuerpo, sintió fatiga. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó antes de que sucediera ese evento? ¿Cómo se manifestó ese evento? ¿Se cayó al piso? ¿No se cayó? ¿Alcanzó a sentarse? ¿Sintió una picada de pronto en alguna parte de su cuerpo? ¿O cómo se sintió un momento antes del evento que se está presentando? En los accidentes, pues no es lo mismo porque pues la persona simplemente sintió el golpe y ya. Pues, muchas veces quedan inconscientes o quedan conscientes, pero pues es algo que sucede de improviso. Bueno, ¿qué sintió la persona? ¿Siente mucho dolor? ¿En dónde siente ese dolor? A veces después de un accidente quedan mareados, entonces nos pueden manifestar. Preguntarle a la gente cuando la persona está inconsciente, los que están alrededor, que siempre en todas partes se acumula gente, preguntarles qué vio, qué pasó, todo lo que más podamos indagar sobre ese evento que está sucediendo allí. Si es posible preguntarle a la persona qué siente ahora. Hay personas que de pronto quedan inconscientes, pero alcanzan a hablar algo antes de quedar inconscientes. Entonces las personas que están alrededor nos pueden orientar sobre qué dijo o qué sintió antes de quedar inconsciente. Revisar el estado de la piel es muy importante. La piel nos puede manifestar muchas cosas. La piel nos puede decir si en algún sitio ha sufrido un golpe, por ejemplo. Nos puede decir si hay una buena oxigenación de los tejidos o no. Si ha subido o ha bajado la temperatura de esa persona. La piel nos puede indicar bastantes cosas. Si lo que hablábamos hace un momento, si la persona tiene náuseas o emesis. Emesis es vómito, que devuelve ya el alimento que ha ingerido. La A de alergias. Las alergias clínicamente se conocen como anafilaxis, patologías anafilácticas o una crisis anafiláctica. Estas alergias pueden suceder en el momento del evento o puede ya traerlas la persona. Entonces hay que averiguar si esa persona es alérgica a medicamentos, si hay algún alimento que le pueda hacer daño o que le haya hecho alergia alguna vez. Por ejemplo, yo conocí una persona en una práctica de enfermería, por alguna razón les dieron a tomar leche y cuando me llamaron que había una persona que estaba bastante mal,
Tomó leche, se enronchó el cuello, la cara y empezó a sentirse mal. Resultó alérgica a la lactosa. Pues me llamó mucho la atención porque es un evento raro, pero pues pasó. Entonces es necesario averiguar todo lo que más se pueda al respecto. ¿Hay alguna sustancia a la que la persona reaccione o pueda llegar a reaccionar? Hay personas que, por ejemplo, no pueden oler el hipoclorito porque empiezan a estornudar o les da tos, les da lloroseadera en los ojos y se ponen bastante mal. Se irritan las mucosas nasales y la persona se pone mal. Entonces, por eso es muy importante tratar de conocer las alergias que pueda tener la persona. ¿Voy como muy rápido o voy bien? ¿Estoy siendo claro? Sí, va bien. Sí, todo bien. Bueno, listo, gracias. Bueno, medicamentos. Entonces, esa persona está tomando algún medicamento, como les decía hace un ratico, lo más común, por lo menos acá en Colombia, es la presión arterial. Hay mucha gente que toma diferentes tipos de medicamentos para la presión, bien sea para la presión alta o para la presión baja. Entonces, es muy importante conocer si esa persona está tomando algún medicamento. Si está inconsciente, podemos revisar los bolsillos de la persona para ver si tiene algún medicamento. Es muy usual en los epilépticos. Las personas que sufren de epilepsia, de un momento a otro les da el ataque, caen por ahí en la calle, se presenta la convulsión y luego quedan allí tirados después de que pasa la convulsión, pero no quedan muy bien. Entonces es necesario averiguar si tienen medicamento. Normalmente suceden esos ataques porque no se han tomado el medicamento. En algunas personas existe la costumbre de que se le olvidó tomarse una pastilla, entonces a la siguiente hora se toma dos, porque piensan que le va a hacer el mismo efecto y resulta que no es así. Entonces es muy bueno saber si hay o no hay ese medicamento. Personas diabéticas, por ejemplo, normalmente se les encuentran medicamentos apropiados o se les encuentra algún tipo de endulzante para diabéticos. Entonces ahí uno ya sabe que esa persona tiene problemas con el azúcar. Hay que averiguar si esa persona está en algún tratamiento médico. Es tratar con los familiares, con los vecinos, con las personas que de pronto puedan conocer a esa persona si es el caso de que esté inconsciente. Si no está inconsciente, hacerle la pregunta, ¿usted está en algún tratamiento? ¿Le han hecho una cirugía recientemente? Todo eso puede influir y todo eso es una información de gran valor para el personal médico a la hora de manejar ese paciente dentro de las instalaciones hospitalarias. ¿Consume automedicación? Es importante. Hay personas que les dolió una uña y corren a comprar a la farmacia más cercana o a la tienda más cercana un medicamento, según su propio criterio. Les hizo un poquito de calor porque hizo mucho sol y piensan que tienen fiebre y corren a comprar medicamentos. Hay muchísima gente que les gusta automedicarse, entonces es necesario saber eso. Consume alucinógenos. Hoy en día es muy común, lastimosamente, en todos los países, que hayan consumidores de drogas alucinógenas. Está la marihuana, está todos los derivados del opio, está la escopolamina, la perica, el contumenio, el crack, bueno, una cantidad de drogas sintéticas que alteran las funciones normales de la persona. Entonces es necesario saber también si esa persona es consumidora o no. La P, padecimientos o patologías. Cuando hablamos del término patologías nos estamos refiriendo a enfermedades. Es patologías existentes. ¿Usted sufre de alguna enfermedad? Sería la primera pregunta. ¿Sí? ¿Tiene una historia clínica por acá cerca? Hay personas, por ejemplo, con marcapasos, hay personas que tienen algunos problemas, digamos, ¿qué se me ocurre en este momento? De epilepsia, que saben cargar su historia clínica o menos una copia de la última historia clínica
donde dice que la persona es epiléptica o que tiene un problema cardiovascular. Bueno, hay personas muy precavidas en ese sentido y llevan consigo documentos que nos permiten identificar qué tipo de patologías presentan. Ese es el historial médico. En algunos casos se carga un carnet. Por ejemplo, hay países que tienen liga contra el cáncer y a las personas que tienen cáncer les dan un carnet y esas personas están identificadas con ese carnet. Entonces nosotros podemos saber qué sucede con esa persona. La liga de diabéticos, bueno, hay diferentes asociaciones a nivel mundial que agrupan a las diferentes patologías que son comunes y que son ya, digamos, permanentes en una persona. ¿Es posible que esta persona que está allí, que vamos a socorrer, está en embarazo? Bueno, importantísimo. Sabemos que hay personas en embarazo que no se les puede aplicar todo tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, por eso, en un caso dado, es necesario saber si está o no está en embarazo. ¿Antes le ha sucedido esto? Es una pregunta también muy importante. Se da mucho con el caso de los síncopes. Pacientes con problemas neurológicos o cardiovasculares saben hacer síncopes. El síncope es la pérdida del sentido o la pérdida del estado de conciencia por algunos segundos. Normalmente el momento en que la persona cae al piso, se renueva la circulación, se reanuda, perdón, la circulación, y al reanudarse la circulación sanguínea, la persona vuelve a su estado de conciencia. Entonces, en un momento, en una cuestión de 5, 10, 15 segundos hasta 5 minutos, la persona puede perder su estado de conciencia porque no hay irrigación del cerebro. Al no llegar la sangre al cerebro, no hay oxigenación, no hay nutrientes en el cerebro y se pierde la conciencia por esa razón. Pero cuando la persona cae, pues al estar en una posición horizontal, la circulación vuelve a funcionar normalmente, irriga el cerebro y entonces se recupera la persona. A veces uno se engaña y hay gente que dice, ay, no, ese se está haciendo, no hay que confiarse. Porque, como les digo, el síncope es una cuestión de unos pocos momentos. Entonces, en esas personas es necesario saber si eso es a repetición, si ya le había sucedido antes o es la primera vez que sucede. Antecedentes genéticos y o congénitos. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia? Yo creo que sí, porque por ahí hay personal que ya es experto en salud y en socorrismo. ¿Cuál es la diferencia entre genético y congénito? ¿Hay alguien por ahí que me pueda decir esa diferencia? Alá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Uy, se perdió la... Sí, es que está llegando muy retrasada la señal. Ah, ya. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio entonces para que la señal pueda llegar más o menos a tiempo. Sí, adelante, Félix, gracias. Bueno, entonces, estos antecedentes genéticos es cuando vienen heredados de familiares anteriores, de los abuelos, de los padres, o sea, ha venido pasando de generación en generación. Eso es genético. Hay muchas enfermedades que son de origen genético. Y hay otras que son congénitas. Una enfermedad congénita es cuando la madre, estando en embarazo, adquiere la enfermedad y se la transmite a su hijo dentro del vientre materno. Pero nadie más en la familia la tiene. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre genético y congénito. Tenemos que mirar los antecedentes familiares de la persona que vamos a atender para ver si de pronto existe la posibilidad de que sean alguna patología que ya haya estado presente en la familia. ¿Listo? Vamos entonces con la letra L, que es libaciones. Libación es ingerir algún líquido. Y el último alimento que haya podido ingerir esta persona.
tenemos que saber o tratar de saber cuál fue la última comida que ingirió esa persona. ¿Hace cuánto tiempo que sucedió eso? ¿Esa comida fue acompañada de algún líquido? ¿Esa persona toma licor normalmente? Entonces debemos indagar sobre las últimas 24 horas lo que haya podido consumir esta persona, bien sea en líquidos o en alimentos. Enfermedades o lesiones. Puede ser que la persona esté enferma y nos llamaron a ayudarla, o la encontramos por casualidad y está enferma, vamos a ayudarle, colaborarle. O puede ser que la persona haya sido víctima de un accidente o de un acto de violencia y pues se encuentre lesionada. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron los acontecimientos que pudieron haber causado esas lesiones actuales que está presentando en este momento o la enfermedad que la persona está sufriendo. Y tenemos que indagar si hay patologías de base. Patologías de base son enfermedades que normalmente se dan en una persona y que a partir de esa enfermedad puede desarrollar otros eventos o efectos colaterales, ¿sí? Por ejemplo, una persona hipertensa. La hipertensión viene por diferentes causas. Por una mala alimentación, viene por problemas cardiovasculares. Bueno, hay diferentes causas de una hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión termina siendo una patología de base, pero a partir de ahí tenemos que ver qué otras patologías presenta la persona. ¿Listo? Bueno, hasta allí tenemos alguna pregunta. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias. Sí, Todo bien, tenemos. gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá tenemos el ABC. El ABC está hace muchos años, se ha ido modificando poco a poco. Antes era ABC, luego se le aumentó la letra D. La letra D tiene diferentes nominaciones en diferentes países. Hoy en día se está tratando de unificar. Posteriormente apareció la E, luego la F y luego la G. Entonces vamos a ver de qué se trata. Hoy en día, de pronto hay personas que dicen, ay, pero o que digan en este momento le falta la X, por ahí donde estoy marcando con el cursor, van a decir, ay, le falta la X. No, en este momento estamos viendo algo de primeros auxilios básicos, por eso no está la X ahí. En las nomenclaturas actuales se da la X, pero la X es de medicina táctica. Es la parte que se utiliza en atención prehospitalaria en lo que son los militares, las personas que cuidan las cárceles. Aquí en Colombia se llama el IMPEC, en otros países es la Guardia Civil, bueno, las diferentes instituciones armadas que manejan las cárceles, personas de la policía. Entonces, en medicina táctica sí incluimos la X en este ABC. ¿Listo? Bueno, entonces la A que nos está indicando, la A, y es universal, estas siglas son universales, nos indica que debemos tener presente la vía aérea. Es lo más importante. Debemos despejar la vía aérea, mirar si la persona tiene de pronto comida, tiene algún chicle, tiene una prótesis dental, cualquier cosa que pueda tener dentro de la boca o en la nariz. Entonces, vamos a despejar la vía aérea con una cánula de Guedel. Hace 8 días en la presentación les mostraba las cánulas de Guedel. Yo creo, Raúl, tengo pues como la idea de que a las personas que están siguiéndonos cada 8 días, podemos brindarles este material para que ya que no tenemos la oportunidad de hacerlo en vivo y en directo, por lo menos sí tengan las imágenes y puedan conocer los elementos que se están manejando, ¿cierto?
Así es, Félix, se les va a hacer llegar también las diapositivas, las presentaciones de los instructores para que la vayan revisando, estudiando y aprendiendo más o reforzando conocimientos. Listo, Raúl, me parece espectacular. Qué bien. Bueno, entonces vamos aparte de la vía aérea, ustedes ven allí que aparecen 3 letras C. Es control de columna cervical. En la parte del cuello tenemos una parte de la columna vertebral muy delicada, que es la columna cervical. La columna cervical son unos pequeños huesecillos que forman una especie de tubo, por dentro del cual vienen 12 pares de nervios. Se conocen como los 12 pares craneales. Esos 12 pares de nervios están manejando todas las funciones de nuestro organismo. Por allí pasa, por ejemplo, el nervio oculomotor, que es el que se encarga del movimiento del globo ocular y de los párpados, el que nos permite abrir y cerrar los ojos, el que nos permite guiñar el ojo por ahí cuando hay una personita que nos gusta, el que nos permite todos los movimientos del ojo. Está el nervio ocular, que es el que se encarga de la parte de la visión. Está el nervio auditivo, su nombre lo dice, es el que nos permite escuchar. Está el nervio glosofaríngeo y tenemos un nervio, yo no sé, lo llaman el nervio vago, pero es el que más trabaja, es el que más funciones desempeña, entonces no es tan vago que digamos. Aquí en Colombia se le dice vago a la persona que no quiere hacer nada, que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que no quiere nada. Entonces resulta que este nervio se llama vago, pero hace todo lo contrario, es el que más funciona. De ahí dependen las funciones cardiovasculares, la función de la digestión, está muy conectado a la parte de la reproducción, de todo lo que es el sistema gástrico, el sistema urinario, etcétera. Entonces, por eso es tan fundamental el cuidado de la columna cervical. Debemos proteger en todo momento la columna cervical. Entonces, al encontrar una persona en un estado de emergencia, debemos tratar de proteger esa columna cervical. Lo hacemos con inmovilizadores cervicales. Esos inmovilizadores se pueden improvisar enrollando, por ejemplo, una prenda de vestir, un pantalón, una chaqueta. Se hace un rollo con esa prenda de vestir y ese rollo se coloca alrededor del cuello de la persona. Es difícil encontrar un inmovilizador, por ejemplo, un Filadelfia o, bueno, los diferentes inmovilizadores técnicos que hay a nivel de primeros auxilios, a nivel de un botiquín de una empresa o algo así. Entonces, tenemos que improvisarlo de alguna manera. Yo voy a hacerles llegar al final de la secuencia de estas capacitaciones un material en el que ustedes van a poder observar cómo trabajamos nosotros en lo que llamamos comunidades dispersas o en las zonas más apartadas de nuestra geografía con material reciclado. Por ejemplo, con las botellas plásticas, una botella de esas grandes de gaseosa o de agua, se puede cortar y se puede hacer un inmovilizador cervical. Se puede hacer un inmovilizador para codo, para rodilla, bueno, los diferentes tipos de inmovilizadores que podemos utilizar en un caso de emergencia. El inmovilizador cervical lo podemos improvisar con la corteza de un árbol. Entonces sería muy bueno. Yo creo que vamos a más adelante pasarles algunos videos sobre ese tipo de elaboración de esos materiales. Entonces protegemos con ellos la columna cervical. Hay muchas formas de proteger esa columna cervical con cosas improvisadas. ¿Listo? Bueno, la B viene de la palabra breathing en inglés, significa ventilación. La ventilación tenemos que proporcionarla de diferentes maneras. Muchas veces cuando sucede un evento de emergencia, la gente se acumula alrededor de los heridos o de los afectados, ¿cierto? Entonces tenemos que evitar esa acumulación de personas muy cerca de las personas que vamos a atender. Partiendo de ahí, la ventilación.
Debemos despejar la vía aérea. Ya habíamos hablado de que verificar que no tenga ningún elemento extraño y hacer una hiperextensión del cuello o de la tráquea. Entonces jalamos un poquito la cabeza hacia atrás y levantamos el mentón para que el cuello quede bien extendido y despeje la vía aérea. Circulación y hemóstasis. Es verificar que la persona tiene una buena circulación sanguínea en todas sus partes. Tenemos varios puntos para tomar lo que se llama el pulso. Ya más adelantico, cuando veamos signos vitales, lo vamos a ver. Entonces, al tomar el pulso nos damos cuenta si hay circulación o no. El término hemóstasis consiste en la detención de hemorragias. Hoy día ustedes encuentran muchas propagandas que dice stop bleeding. Es lo mismo, es el proceso de hemóstasis dado en inglés. En inglés es parar hemorragias. Eso significa stop bleeding y hoy en día por todos lados hay capacitación sobre stop bleeding. Es el mismo proceso de hemóstasis. Las hemorragias las podemos parar de diferentes maneras. Una es haciendo presión directa, es la más efectiva, hacer presión directa sobre la herida con una gasa, con un apósito, con una venda. Bueno, puede ser, muchas veces no tenemos a la mano un apósito, una gasa, entonces lo hacemos con un pañuelo bien limpio, con un pedazo de tela bien limpio. Preferiblemente pues estéril si eso es posible, ¿no? Pero si no, lo más limpio que sea posible. La D hace alusión a lo que es el déficit neurológico. Hablábamos hace 8 días en la valoración primaria de que llegamos hacia el paciente y nos presentamos. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es fulano de tal. Desde ahí podemos empezar a valorar el déficit neurológico porque la persona nos va a responder o de pronto no nos responde. Ahí ya estamos mirando la parte verbal. La persona puede que nos busque con su mirada, entonces estamos valorando la parte ocular. Si nos busca o no nos busca con su mirada cuando le hablamos. Cuando llegamos tocamos los pies, veíamos en las imágenes, y al tocar los pies la persona tiene que reaccionar. Entonces ahí estamos empezando a analizar esa parte neurológica. Sin embargo, lo que más se busca es detectar si la persona está orientada en sus 3 principales dimensiones, como son tiempo, lugar y persona. Señor, señora, ¿usted sabe qué día es hoy? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted sabe, se acuerda o sabe cómo se llama su mamá? ¿Usted sabe la dirección de su casa? En una ocasión, haciendo esta valoración, alguien me decía, déjese de estupideces y atiéndalo rápido. Pues es que esa atención va incluido la valoración. Yo tengo que saber cuál es el estado neurológico de esa persona para saber cómo la voy a manejar. Y es muy importante saber si esa persona está orientada en tiempo, lugar y persona. Preguntarle la fecha, preguntarle en qué sitio se encuentra, qué fue lo que sucedió. Primero, preguntarle a la persona y luego a los que están expectantes. La E de en la D hoy en día se maneja también la palabra dolor. Dolor. Se dice que hacer un poquito de presión en el hueso que está en el centro de la parte torácica, que es el esternón, donde se unen las costillas. Allí hundimos un poquito con una de nuestras articulaciones de los dedos y es un estímulo doloroso. Entonces la persona tiene que reaccionar y verificamos si hay o no hay reacción al dolor. La E de exposición y exploración. Exposición, pues no se debe hacer en público, es destapar algunas partes del cuerpo de la persona. No es conveniente hacerlo en público, hay que tratar de hacerlo en un lugar reservado, pero sí es muy importante para mirar si hay hemorragia, si hay de pronto alguna herida, alguna fractura de costilla, bueno, etcétera. La exploración consiste en mirar de la cabeza a los pies si hay alguna herida, alguna fractura. Eso se hace con la palpación, o sea, nuestras manos en forma de araña van a recorrer el cuerpo de esa persona desde la cabeza hasta los pies, haciendo un poco de presión
Y donde haya alguna fractura, nosotros vamos a sentir que el hueso se mueve. Pero al hacerlo con cuidado, no vamos a generar más daño en la persona. Vamos a escuchar algo que se llama crepitación. Y esa crepitación es que el hueso traquea. Cuando uno lo mueve un poquito, el hueso suena. Entonces podemos comentarle a la persona que lo reciba ya en el hospital que presentó crepitación en el miembro inferior derecho, izquierdo, o en el miembro superior derecho, izquierdo, etcétera. O de pronto en el cráneo. Entonces hacemos un poquito de presión para hacer eso. Dentro de esa exploración está el escuchar los ruidos viscerales. Los ruidos viscerales básicamente son pulmones y el corazón. Entonces, acercarnos a la persona para escuchar si está respirando bien o se le oye algún ruido raro en los pulmones a la hora de respirar, o de pronto si el corazón no está latiendo o está latiendo muy rápido, está latiendo muy fuerte. Muchas veces no tenemos un fonendoscopio o estetoscopio a la mano, entonces podemos improvisarlo con una botella. A la botella le quitamos la parte más angosta, lo que es el pico, hacemos una copa y la parte más ancha de esa copa la colocamos sobre el pecho de la persona y por la parte angosta vamos a tratar de escuchar y nos van a dar los sonidos perfectamente. La F de familia. A veces nos ocupamos mucho de los heridos y las ambulancias normalmente llegan. Aquí en Colombia por lo menos hay una guerra del centavo entre las ambulancias. Mantienen parqueadas en ciertos lugares y la demora es que suene una voz de alarma y salen disparados a tratar de recoger a esa persona, por lo que el SOAT o seguro obligatorio de accidentes de tránsito les paga un buen dinero. Entonces se matan por conseguir esos pacientes. Y a veces, aunque no sean víctimas de accidentes de tránsito, los hacen pasar como tal. Entonces, es importante que no nos ocupemos solamente del paciente, sino de la familia también. Yo tengo una anécdota muy curiosa en un accidente de tránsito que tuve que atender alguna vez con algunos compañeros paramédicos y llegamos a la persona que supuestamente estaba afectada, pero esa persona pues ya desafortunadamente estaba muerta. Sin embargo, los hijos de esa señora, el esposo, estaban muy, muy afectados, pero de las 4 ambulancias que llegaron, nadie se ocupó ni de los niños ni del señor, y resulta que eran los que había que atender en ese momento. Todos querían llevarse el cuerpo de la señora a pesar de que estaba muerta, pero nadie quería ocuparse de los niños y del esposo, y los niños oscilaban más o menos entre 4 años de edad y los 12 años, eran 4 niños. Entonces, en ese momento, lo más importante era atender la parte psicológica de los niños. Entonces, miren que es importante también atender a la familia. A veces la familia pues no nos deja trabajar porque se ponen histéricos, se ponen de mal genio, quiere que se le atienda muy, muy rápido y no tenemos los recursos o los medios para hacerlo. Entonces se nos vuelve un complique. Entonces hay que saber manejar esas situaciones con la familia. Y finalmente la G es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se dio en una ciudad de Inglaterra que se llama así, se llama Glasgow. Un médico hace muchos años creó la escala de Glasgow y es prácticamente repetir lo de la deficiencia neurológica. Solamente que en la escala de Glasgow pues, se da con un mayor orden, con mejores resultados. La escala de Glasgow se ocupa de 3 componentes básicos: el componente ocular, el componente verbal y el componente motor. El componente ocular va de 1 a 4, el componente verbal va de 1 a 5 y el componente motor va de 1 a 6. Eso nos da un valor de 15. Si la persona no responde ni ocularmente, ni verbalmente, ni de forma motora, es porque está muerta. Entonces eso nos da un valor de 3. Y nosotros en estado normal, en estado de conciencia, con nuestras funciones básicas y nuestros 5 sentidos bien puestos, tenemos un 15 en la escala de Glasgow. No hay necesidad de llegar al centro hospitalario a decir 14 sobre 15 o 10 sobre 15, ¿no? Basta decirle, doctor, es un Glasgow de 12, de 13, de acuerdo al componente
que esté fallando en esa persona. La escala de Glasgow la podemos encontrar fácilmente en internet con todos sus componentes. Hay algunas páginas que las muestran en colores, otras las muestran en blanco y negro, pero básicamente es lo mismo, es la misma valoración, si obedece o no obedece a las órdenes que se le dan, si siente o no siente el dolor, si tiene reflejos, si hay respuesta a los movimientos que se le pide a la persona hacer, que ubique el dolor, etcétera. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, señor, todo bien. sí, todo bien. Sí, gracias, todo bien. Okay. Recuerden, compañeros, cualquier duda la pueden hacer al instructor. Gracias. Sí, ahí toca que cuando tengan una preguntita, interrumpan para A ver, poder parar y Félix, te puedo hacer algunos diga comentarios que hicieron en por el el chat. chat. Sí, claro. Mira, dice Ernesto A. López, es el espacio del COCOSE por el acrónimo mnemotécnico o el 12 del paro. El 12 del paro porque literal puedes parar todas las funciones motrices a una persona. Puede usar collarín Filadelfia, sustituto con las propias botas o zapatos. Son los medios de fortuna o de trabajar con lo que se tiene a la mano. Bueno, a ver, le entendí por ahí lo último de las botas, que se puede inmovilizar con las botas, sí, pero pues yo no lo recomiendo mucho. Con el mismo calzado de la persona, inclusive, pero en esos casos es mejor envolverlo en alguna tela, en algo, porque pues es un material rústico que le puede llegar a causar daño a la persona. Se utiliza más que todo en la actualidad, como les decía, en la medicina táctica operacional. Ya en la parte militar sí toca sí o sí con lo que se tenga a mano, o como se llama hoy en día, los medios de fortuna. Medios de fortuna es con lo que haya en el medio. La primera, me repites por favor el primer comentario que escuché como entrecortado. A ver, dice, es el espacio del COCOSE por el acrónimo mnemotécnico o el 12 del paro. El 12 del paro porque literal puedes parar todas las funciones motrices de una persona. ¿Lo entendiste? Ya. Si Sí, no, que más te o lo menos. explique al otros. Bueno, a ver, ahorita estamos viendo básicamente lo que es la valoración, ¿cierto? Aló, hola, ¿sí? Sí, ¿Qué ando? ¿Sí me escucha? para que hagas el comentario del COCOSE Albatros para que te Sí. entienda Félix. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Justamente es por esa parte, bueno, se le conocía por lo que manejabas de la triple C. Hay un acrónimo que nosotros manejamos, el COCOSE, que es Ya, justamente, sí, señor. es el acrónimo, ¿no? Ajá. Y lo que decía del 12 de paro, justamente se le conoce como el 12 de paro, porque si no inmovilizas, obviamente paras todas las funciones motrices de una persona. Y ya como medio de fortuna, el comentario de utilizar las botas, zapatos o cualquier otra cosa como si fuera un collarín Filadelfia, pues obviamente tampoco está recomendado, no está avalado, pero es exactamente en caso de muy extrema urgencia. Por ahí también un compañero comentaba con la gorra, efectivamente ahí se pueden hacer, pero podemos literal generar alguna otra lesión. Ya son en medidas extremas eso. Ok, gracias Albatros. ¿De qué luego? Félix. Ya viste, ya lo espantaste. No, quién sabe, se cortó la comunicación, desde hace rato tenía por ahí problemillas. Bueno, era nada más en ese sentido Allí la lo estoy aclaración. escuchando. No les escucho. Hola. Sí, Bueno, digo, adelante. Ya por ahí escuché. ok. Sí, nada más era en ese sentido como que la aclaración o la extensión del tema nada más. Sí. Bueno, pues sí, hay elementos que hoy en día ya no son recomendables, ¿cierto?
Pues esta inmovilización que se ha venido utilizando en primeros auxilios básicos, como les decía, pues en algunas partes todavía se maneja. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando prácticamente con las uñas, estamos trabajando sin elementos apropiados. Y por eso les decía que se puede reemplazar esos collarines con una chaqueta. Bueno, no necesariamente se van a parar todas las funciones en el momento de hacer la inmovilización. Depende cómo se haga esa inmovilización. Esa inmovilización cervical debemos obviamente tener mucho cuidado en hacerla. La idea es proteger, más que de pronto inmovilizar, es proteger la columna cervical. Quiero hacer énfasis en eso, en la protección de la columna cervical. ¿Sí? En algunos casos, pues se ha sufrido lesiones en la columna, entonces la idea es que no se aumente esa lesión. ¿Listo? Sí, es justamente en ese sentido el comentario, a lo que me refería con ese del 12 del paro, es De paro. justamente Ajá. que si efectivamente si haces mal la maniobra, puedes provocar todavía mayor daño. En ese Sí, sí, sentido, claro. por Ajá, eso sí, era de todas maneras, te agradezco la aclaración, compañero. Ajá. a ti, Felipe. Gracias. Como les digo, más adelante, en la medida que vamos. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, claro. Bueno, por ahí escuché a alguien que tratan de decirme algo. Hola. No estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos, profesor. Creo que se perdió el sonido. Aló. Hola. ¿Sí? sí, te escuchamos. ¿Por ahí me escuchan? Sí, Escuché a Raúl, pero muy bajito. ¿Listo? se oye muy bajito. Bueno, ahí ya escuché mejor. Ah, ok, ahí están. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, perfecto. sí, Entonces, Felipe. bueno, listo. Les decía que vamos a tratar, yo voy a enviarle a Raúl para compartir unos videos en los cuales se hagan las maniobras para que sea mucho más fácil. ¿Listo? Me comprometo a eso, a enviarle los videos para que vean paso a paso la maniobra y sea mucho más fácil la comprensión del tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, Félix. No, listo, Tú ok. continúa, tú continúa. Cuando ya no te escuchemos, te mando mensaje. Bueno, listo, listo, ok. Bueno, entonces, íbamos en el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, verificar la respiración. La respiración se puede ver, escuchar y sentir. Nosotros podemos ver si la persona respira porque hay un ensanchamiento de la caja torácica, inclusive de la parte abdominal, y ahí vamos a observar si la persona está respirando o no está respirando. Al colocar un vidrio, un cristal, un objeto metálico, podemos ver si la persona lo empaña o no lo empaña. Entonces también verificamos de esa manera la respiración. Podemos escucharla. Al arrimar nuestro oído, vamos a escuchar si la persona está o no está respirando. Y podemos sentirla. Arrimar un dedo, por ejemplo, es muy cerca de las vías respiratorias de la persona para saber si está o no está respirando. Entonces hay muchas formas de verificar. ¿Listo? Lastimosamente hoy en día con la pandemia pues hay que tener mucha precaución. Permeabilizar la vía aérea, entonces insistimos en que hay que despejar, sacar todo tipo de elementos que puedan causar una obstrucción de esa vía aérea. La hiperextensión cervical, estirar un poquito el cuello para que la tráquea quede bien, lo mismo que la laringe y la faringe queden extendidas y se facilite la respiración. Ojo, este
proceso de hiperextensión cervical o hiperextensión del cuello es solamente para los adultos y los adolescentes. No es recomendable en los niños menores de 7 años. ¿Listo? Aplicar cánula de Guedel. Cuando es necesario, pues con la misma cánula de Guedel se hace un barrido dentro de la boca y se extrae cualquier elemento extraño que pueda haber. Y se aplica la cánula dejándola dentro de la boca para tener acceso a la vía aérea fácilmente. Hiperventilar. Se refiere a una respiración asistida. O sea, cuando la persona tiene dificultad para respirar, nosotros podemos hiperventilar de diferentes maneras. Hay algunas maniobras mecánicas que podemos hacer como presionando la parte abdominal hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, tratando de llegar a la base de los pulmones. Algunos procedimientos de lo que antes se conocía como respiración artificial son el método de Schiffer, el método de Sylvester. Son métodos que se basan prácticamente en lo mismo, hacer una ligera presión hacia adentro y hacia arriba en la base de los pulmones para estimular la respiración y que la persona pues pueda manejar mejor su propia respiración. La estimulación respiratoria se maneja en algunas partes, es lo mismo que hiperventilar. La hiperventilación pues, ya en una ambulancia o en un centro hospitalario se hace a través de la oxigenación, ya se utilizan otros métodos, ya mascarillas, de pronto lo que se llama AMBU, en otras partes se le dice BBM. Bueno, el AMBU inicialmente fue la marca de este producto, fue la fábrica que hizo por primera vez estos reanimadores. Es un aparatico con el que se le echa aire a las personas dentro de sus vías respiratorias. Es una bomba, consiste en una mascarilla, una bomba y una bolsa plástica. Entonces ese es el AMBU. Ya más adelante vamos a ver por ahí unas gráficas donde está un niño dándole respiración a alguien con un AMBU. Como les digo, inicialmente esa era la marca y se quedó con ese nombre. Hoy en día hay muchas marcas, se llaman reanimadores mecánicos, reanimadores manuales, bueno, cada parte lo llaman de una manera diferente. La ventilación, estimulación a través de las maniobras, les estaba nombrando de Schiffer, de Sylvester y la maniobra de Nielsen. Es lo mismo, son métodos mecánicos. Uno de ellos es cruzar los brazos sobre el tórax de la persona y se posiciona al lado de la cabeza de la persona o el frente de la cabeza y le sube y baja los brazos flexionados y hace una ligera presión sobre el tórax cuando los brazos caen para poder estimular la respiración. Respiración asistida ya es lo que conocemos como RCP o pues durante algún tiempo se le llamó reanimación cerebro cardiopulmonar, porque se dice que al hacer la reanimación no es solamente estimular el corazón para que vuelva a latir, sino que también debe tener la suficiente potencia para enviar sangre al cerebro, aunque la persona se encuentre sentada. Entonces es importante que se reactive la circulación hacia el cerebro para recobrar el estado de conciencia. Por eso se le dio el nombre de reanimación cerebro cardiopulmonar. Se manejó por algunos años y hoy en día se volvió a utilizar el término RCP, reanimación cardiopulmonar nomás. Oxigenación de mantenimiento, eso ya corresponde a las ambulancias o a los centros hospitalarios. Es a través de cánulas nasales o de mascarillas que se hace esa oxigenación. Vamos a ver la circulación de la letra C. Entonces la circulación la verificamos tomando los pulsos. Podemos tomar pulsos en diferentes partes del cuerpo y ahorita, adelantico que veamos los signos vitales, vamos a ver esos pulsos en donde los encontramos. Verificación de las hemorragias. Hay 3 tipos diferentes de hemorragias. Las capilares, que es un sangrado leve, que normalmente salen punticos mínimos de sangre que van llenando la herida. Esa es la hemorragia capilar. Son unos vasos muy delgaditos, el grosor de un cabello,
que se rompen, se destruyen y produce ese tipo de hemorragia. Normalmente no es una hemorragia que revierta mucho peligro, a menos que sea en gran extensión. Hay hemorragia venosa, que es un flujo continuo de sangre, normalmente es una sangre oscura que tiene muy poco brillo, es la sangre que corre por las venas, el flujo es constante, es como un río que corre constantemente. Y la sangre o hemorragia arterial que sale, como dicen algunas personas comúnmente, a borbollones o salen intermitentemente. En la medida que el corazón late, va expulsando borbollones de sangre o cúmulos de sangre. Es una sangre un poquito más clara, es de un rojo brillante. Esa es la sangre arterial. Entonces tenemos que pasar al siguiente paso, que es la hemóstasis. Hacemos la detención de esa hemorragia. Después de mucho tiempo de manejar de no manejar el torniquete, hoy en día se está utilizando nuevamente el torniquete. ¿Qué es lo que sucede? Que el torniquete tiene unos protocolos de manejo. Hay que hacerlo con elementos que sean anchos, no con cuerdas, con cordones que sean angostos y que puedan causar mayor daño. Y hay que estarlo soltando después de determinado tiempo. Hay que verificar el estado de la parte afectada para saber si se continúa con el torniquete o se suspende. Entonces, hay unos protocolos a seguir para la utilización del torniquete. Y eso se dio a raíz de la medicina táctica operacional también, nuevamente el uso del torniquete. Hemodinamia consiste en el restablecimiento del flujo sanguíneo. Entonces ahí ya volvemos a un flujo sanguíneo normal. Deficiencia neurológica, ya habíamos hablado, hay que mirar la respuesta ocular. Si la persona voltea a mirarnos cuando le hablamos, si se le indica que mire a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y ella nos responde favorablemente. La respuesta verbal, desde el momento en que llegamos y saludamos, la persona pues nos puede responder y sabemos si está orientada en tiempo, lugar y persona. La respuesta motora la podemos verificar a través de ciertos reflejos. Por ejemplo, ¿dónde le duele? Tóquese la parte donde le duele. Entonces la persona va a ubicar esa parte donde le está doliendo. Levánteme su mano derecha, su mano izquierda. Entonces, con algunas órdenes muy concretas, la persona nos puede responder. Y allí nos vamos a dar cuenta si hay o no hay respuesta. Muchas veces cuando hay fracturas o sospechamos de una fractura, le vamos a pedir que mueva los dedos del pie, de la pierna, del sitio que más cercano a la fractura, y allí nos damos cuenta si de pronto hay una lesión mayor fuera de esa fractura, de pronto haya lesionado los nervios, etcétera. O que al mover, por ejemplo, aumente el flujo sanguíneo. Eso nos puede ubicar, nos puede dar mayor lucidez la respuesta motora, que la persona identifique perfectamente. En la reflexia, entonces los reflejos, por ejemplo, hacerle cosquillas en la base del cuello, hacerle cosquillas en el abdomen y mirar la respuesta a esas cosquillas que nosotros le hacemos a la persona. Pasar una brocha, una fracción de cabello, un pincel, etcétera, algo muy suave y mirar si hay una respuesta a ese estímulo. En algunos casos se puede establecer un pequeño pinchazo con algún objeto puntudo para ver cómo reacciona la persona. Eso nos indica también qué grado de reflexión tiene. Y hacer pruebas de fuerza. Entonces nosotros presionamos, por ejemplo, una mano, un pie hacia abajo y le decimos que lo levante, o lo presionamos hacia arriba y le decimos que lo baje. Nosotros hacemos la fuerza contraria a lo que le estamos pidiendo para ver qué tanto tiene de fuerza, si está bien o está debilitada la persona. El equilibrio, pues, por ejemplo, estando la persona acostada, levantamos una mano. Si hay un equilibrio, la mano debe caer al lado del cuerpo. Si la mano cae abierta, cae hacia un lado, no pegada al cuerpo, entonces el equilibrio en esa persona no está bien. Podemos pensar en una afectación neurológica o en una afectación del oído.
porque bien sabemos que en el oído está el equilibrio de la persona. A veces un golpe en un oído puede causar un desequilibrio y al parar la persona se nos puede caer. Entonces nos damos cuenta a través de estas maniobras cómo está de equilibrio la persona. Bueno, en la reacción pupilar vamos a ver miosis cuando la pupila está muy pequeña, está contraída, midriasis cuando está grande, está dilatada, no responden a la luz, puede estar o miótica o midriática y no hay respuesta a la luz. Normalmente cuando se pasa una linterna o se pasa una luz por cerca de los ojos, la pupila debe contraerse y luego dilatarse nuevamente. ¿Listo? Entonces esto nos va a ayudar mucho a mirar. Miramos si la persona está isocórica. Isocórica quiere decir que las dos pupilas están de la misma manera, o están pequeñas o están grandes. Y anisocoria, que una pupila puede estar pequeña y la otra está grande. En algunos casos, por ejemplo, de intoxicación, se presenta anisocoria. En un trauma craneoencefálico se puede presentar anisocoria también. Entonces, eso nos puede ayudar a valorar esta persona. Acá tenemos los ejemplos, ya está la gráfica con los ejemplos de isocoria, miosis, midriasis y anisocoria, para que ustedes puedan observarlos mucho mejor. Seguimos con el déficit neurológico, la respuesta verbal, indagar todo sobre la persona, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, tratar de indagar por su número de documento de identidad, que es importantísimo para que lo puedan atender en un centro hospitalario. La parte de la orientación temporoespacial, la que ya habíamos hablado, hacer preguntas que nos permitan verificar qué tan orientada está la persona en tiempo, en lugar y en persona. Patologías genéticas y farmacológicas. Entonces, mirar los antecedentes que la persona pueda tener, así como los antecedentes clínicos, ¿no? Saber si está en algún tratamiento, si tiene algún tipo de manejo médico, si tiene alguna enfermedad anterior y de pronto enfermedades que puedan ser heredadas. Ya lo vimos, la respuesta a estímulos. Bueno, hay algo que Perdón, Félix. Sí, dígame. ¿Alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Sí, se escucha algo por ahí. Bueno. Continuamos entonces. Exposición y exploración. Yo tengo una mnemotecnia, algo que se me ocurrió hace algún tiempo, y es las papas. Las papas hace referencia a lo que es la palpación, la percusión, el auscultamiento y los signos vitales. La palpación, como les decía, es un recorrido cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies, tocando a la persona para mirar, para detectar por esta vía alguna fractura o alguna hemorragia, bueno, cualquier cosa que pueda haber en su cuerpo. La percusión es tomar dos dedos, unir dos dedos estiraditos sobre el tórax o sobre el abdomen de la persona y con los dos dedos de la otra mano encorvados le vamos a dar pequeños golpecitos para valorar la percusión. Cuando hay un traumatismo a nivel de tórax o a nivel de abdomen, no hay la resonancia que normalmente existe en esas cavidades. Son unas cavidades huecas en las que están algunos órganos y se oye como un tamborcito. Pero resulta que esa percusión se puede aumentar o se puede disminuir en la medida que haya una lesión o incluso desaparecer. A veces hay una hemorragia interna, no hay percusión. Esas cavidades se llenan de sangre y no hay percusión. Entonces podemos también a través de esa percusión detectar algunos problemillas en esta parte.
El auscultamiento es, como les decía, escuchar los ruidos viscerales, corazón, pulmones, tratar de detectar si están funcionando bien o no es así. Y vamos a pasar a la parte de los signos vitales. Aquí las estoy pasando un poquito rápido porque, ya, bueno, en el auscultamiento, cuando se tiene un fonendoscopio o estetoscopio, hay que tratar de escuchar esos ruidos. Sibilancia es cuando se oye como un silbido. A veces cuando uno tiene gripa o un niñito tiene gripa, la mamá dice, ay, a mi hijo le silba el pechito. No es que le silba, es que se oye como un pito. ¿Por qué? Porque la obstrucción de los bronquiolos hace que el paso del aire suene. Entonces se oye como unos silbidos. Los estertores es como cuando una moto está arrancando, al darle la patada a la moto y no prende, hace... Eso se conoce como estertores y son afectaciones que hay en los pulmones por algunas circunstancias. El roncus. No sé si ustedes han escuchado cómo respiran los gatos. Bueno, el roncus es como la respiración de los gatos. Es un pequeño ronquido al respirar. Eso nos indica una congestión muy fuerte, ya no solamente a nivel de bronquiolos, sino que ha pasado a los bronquios. Entonces podemos pensar en que los bronquios tienen alguna falencia o están llenos de secreciones, o bueno, algo está pasando allí. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, podemos con el estetoscopio detectar soplos. Se oye como interrumpido los latidos del corazón, se oye como paso de aire entre un latido y otro. Eso nos puede indicar un soplo. Los signos vitales. ¿Tenemos tiempo, Raúl, o ya casi terminamos? Sí. Todavía tenemos tiempo. Sí, vamos bien, ya miré la hora. Ya Media hora. Sí, Media hora, señor. 40 minutos. Para que si quieres, al último unos 10 minutos para preguntas. Sí, ya con los signos vitales es mucho más rápido. Bueno, entonces continuemos y al final las preguntas. Exposición y exploración, las papas, ya la última letra de las papas es la S, que hace referencia a los signos vitales, y vamos a empezar por la temperatura. Cuando nosotros encontramos a una persona enferma o lesionada, así ocasionalmente, o por fortuna, o de casualidad, bueno, como lo quieran llamar, espontáneamente, es difícil que tengamos un termómetro a la mano, pero sí podemos con la parte anterior de la mano, con el dorso de la mano, tocar y mirar si la persona está caliente o está fría. Allí podemos más o menos detectar algo de temperatura, qué tan caliente o qué tan fría puede estar esa persona, y eso nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, una persona que esté muy fría, pero que aún tenga movimiento, yo digo, está en un estado de shock. Es una disfunción multisistémica que la está llevando pues, muy rápidamente a una descompensación. Entonces, eso me da pie a proceder. ¿Listo? La respiración, ya dijimos, hay que verificar la respiración, hay que mirar. Por ahí les voy a dar de una tablita donde están los valores normales de los signos vitales, aunque hay que tener en cuenta que los signos vitales pueden variar de acuerdo a la clase de vida que lleva la persona, ¿no? No es lo mismo los signos vitales de un deportista a los de una persona sedentaria. No es lo mismo los signos vitales de una persona que vive en el páramo o de una persona que vive en la playa. ¿Sí? Siempre se afectan un poquito, hay diferencia en los signos vitales, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta el tipo de alimentación de esa persona, la edad. O sea, hay muchos factores que influyen en los signos, pero de todas maneras hay unos parámetros para que nos podamos guiar. El pulso. Entonces, el pulso es la misma frecuencia cardíaca, es la velocidad que aunque corre la sangre y las pulsaciones que ejerce la sangre en su paso por algunas arterias. Y la presión arterial. La presión arterial es la presión con que la sangre corre por las arterias
y normalmente se mide en milímetros de mercurio. Aquí vamos a ver los signos vitales. Bueno. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Son las mediciones de las funciones básicas de un organismo vivo, los cuales nos dan señales de que existe vida en ese organismo. Los 4 principales signos vitales que se pueden monitorizar y que se hace de manera rutinaria, que se hace de manera espontánea, son la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión sanguínea. Y tenemos los elementos. Aquí hay 3 tipos de termómetros: el termómetro digital, un termómetro rectal que ya no se usa, ya está mandado a recoger hace muchísimos años, y el termómetro, el de abajo, el termómetro normal, que es con el que se toma la temperatura en la axila principalmente. Bueno, aquí la definición de temperatura es el mayor o menor grado de calor que presenta un ser vivo. ¿Por qué dice un ser vivo? Porque hoy en día ya no se habla solamente de seres humanos, sino que los animalitos también, e incluso las plantas. En las plantas hay estudios que demuestran que se ha podido tomar la temperatura y que hay plantas que reaccionan a ciertos niveles de temperatura. Hay unas que se dan más bonitas, otras que no prosperan según los ambientes en donde se encuentran. Bueno, este medio ambiente donde nos encontramos es el que va a marcar condiciones de la temperatura corporal. Entonces, la temperatura normal de una persona varía dependiendo de su género, de su actividad reciente, si ha hecho o no ha hecho ejercicio recientemente, eso pues también influye, la hora del día en que se tome la temperatura. En las mujeres es un poquito más alta la temperatura cuando tienen el periodo menstrual, bueno, etcétera. Hay varios factores allí que influyen. Entonces, hay unos parámetros y es en 35 grados centígrados y 37 grados centígrados. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que a veces se confunde el estado febril con una hipertermia. La hipertermia es un incremento en la temperatura, pero es algo temporal, es algo pasajero y se da por diferentes circunstancias. Por ejemplo, la persona sufrió un susto. En ese susto se le alteran todos los signos vitales, pero una vez que ya se recupere la persona de ese susto, va a volver a su normalidad. Y la persona puede haber hecho ejercicio, le subió la temperatura por un rato, inclusive 37,5, 38 grados, pero a los 10, 15 minutos que está en reposo ya le baja nuevamente. Entonces hay que tener presente eso. Una fiebre ya pasa por encima de los 38 grados y es permanente, es constante por algún tiempo determinado. Puede durar horas, puede durar días. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta estos factores. La temperatura se puede tomar de manera oral en la boca. La rectal ya no se utiliza, está allí porque se utilizaba, porque en los niños, sobre todo cuando hay lesiones en la boca o por evitar que el niño vaya a morder el termómetro, que no se lo deje tomar en la axila. Entonces, en los hospitales sí todavía a veces lo hacen en ocasiones muy especiales de tomar la temperatura rectal, que por cierto es una de las más exactas junto con la temperatura otal. La temperatura otal se toma en el oído, pero con los niños pues es un poquito complicado. En los adultos sí, porque el adulto ya se ayuda. Y la temperatura axilar, que es debajo del brazo, en la parte de la axila o en la región braquial. El pulso es la medida de la frecuencia con que el corazón impulsa la sangre. Entonces hay ciertos lugares donde vamos a sentir ese golpe con el que el corazón ha empujado la sangre hacia esas partes.
La primera que tenemos es el pulso temporal. Voy a buscarlos por acá. Bueno, aquí vemos unas imágenes. Ahí no está el temporal. El temporal se toma al lado y lado de la frente, en las sienes, sobre la oreja y hacia adelante, más o menos en donde terminan las cejas. Allí se toma el pulso temporal. Está en la arteria que lleva su mismo nombre, por eso se llama temporal, porque la arteria se llama la arteria temporal. Allí podemos palparlo tanto al lado derecho como al lado izquierdo. El pulso carótido que se toma en el cuello, y ustedes observen detenidamente los dedos de la persona que está tomando el pulso, la posición de los dedos. No se debe tomar con el dedo pulgar, con el dedo gordo de la mano, porque ese dedo tiene unas pulsaciones que nos va a engañar, y no tomamos el pulso de la persona, sino que tomamos nuestro propio pulso. La temperatura humeral es en la parte anterior del codo, un poco hacia adentro, y el pulso radial que se toma en la base del dedo pulgar o el dedo gordo de la mano. Acá el pulso femoral que se toma en la ingle. Ustedes pueden hacer el ejercicio allá en sus casas de ir palpando en donde se sienten esos pulsos. Mirando las imágenes y tomándolo, pueden verificar esos pulsos. En el pulso pedial se toma en el empeine del pie, la parte superior del pie. Y el pulso tibial en la parte interna del tobillo. Y vamos a, como nos muestra la imagen, a tomar ese pulso. ¿Sí está la imagen allí? Sí, señor, el pulso. Ah, bueno. Bueno, para poderla pasar, sí, porque como les llega tarde a ustedes, entonces, bueno, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que se respira por minuto. En los niños, en los bebés, y aquí tenemos que hacer la clasificación para los signos vitales. En los bebés los signos vitales son mucho más rápidos que en un adulto mayor. Hay bebés recién nacidos que pueden tener pulsaciones de 40 a 45, perdón, respiraciones de 40 a 45 por minuto. Respiran muy rápido, así como pueden tener un pulso de 95, 100, 120 por minuto. Entonces depende de la edad también. Esa frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que se respira en un minuto. La presión sanguínea, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Como les decía, cada vez que el corazón bombea vamos a sentir ese pulso en ciertas arterias. Pues allí donde veíamos los pulsos, la presión sanguínea la podemos tomar en el brazo normalmente, pero también se puede tomar en una pierna. Hay una forma de tomar la presión sanguínea sin tensiómetro. Creo que al comienzo de esta presentación de los signos vitales, ustedes veían un tensiómetro. Voy a devolverme un poco para mostrar allí el tensiómetro. A ver qué se me hizo. Ahí hay un tensiómetro y un estetoscopio. ¿Estamos observando? Así es, Félix. Acá normalmente se le dice baumanómetro. ¿Cómo? Al tensiómetro. Aquí en México o acá, baumanómetro. Baumanómetro. El propio nombre de este aparatico es un esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro. Se toma la presión de la sangre en milímetros de mercurio. Eso es una palabra que viene del griego. Esfigmomanómetro. Pero resulta que muchas veces las personas no tienen a mano un tensiómetro o un baumanómetro, como lo llaman allá en México. Entonces les voy a dar una formulita. Tomen apuntes. Les recomiendo que tomen apuntes para que esta formulita les funcione.
Yo normalmente a mis pacientes les tomo la presión sanguínea solamente con tocar 2 partes del cuerpo. ¿Listo? ¿Están listos para tomar el apunte? Sí, señor, adelante. Sí. Bueno, vamos a tomar el pulso carótido en el cuello. El pulso carótido se toma en el cuello. Entonces vamos a tomar cuántas pulsaciones tenemos ahí en un minuto. Vamos a colocar un ejemplo. Acá yo estoy sentado en una posición de reposo. Vamos a suponer que yo tengo 65 pulsaciones por minuto. Anoten ese numerito, 65. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a tomar otro pulso. Es el pulso radial. ¿En dónde se toma el pulso radial? ¿En dónde vimos la imagen? ¿Dónde tomamos el pulso radial? En la muñeca a la altura del dedo pulgar, en la base del Exacto, dedo pulgar. en la base del dedo pulgar. Entonces vamos a tomar ese pulso radial. Vamos a suponer que en este momento yo tengo 75 pulsaciones en el pulso radial. ¿Listo? Vamos a sumar esos 2 pulsos. ¿Cuánto nos daría? 140. No, sí, 140. Listo, 140. Le puse mucho, pero bueno. ¿Qué quiere decir? Que en este momento la presión sistólica está en 140. Ahora, vamos a tomar el pulso tibial o pedial, cualquiera de los dos allá abajo en el pie. ¿Listo? Vamos a suponer que ese pulso está en 70. ¿Listo? Hacemos la sumatoria, 140 y 70 nos da 210, ¿verdad? ¿Estamos Sí. claros hasta ahí? Bueno, esos Correcto. 210, como tomamos 3 pulsos, vamos a dividir el 210 en 3. 70. 70. Entonces quiere decir que tenemos una presión de 140 sobre 70. Repito, sumamos el pulso carótido con el pulso radial, ¿cierto? Eso nos va a dar la presión sistólica. Y ahora le sumamos el pulso del pie, bien sea el pedial o el tibial, y lo dividimos en 3 y nos va a dar la presión diastólica. Les voy a pedir que hagan el ejercicio en su casa ya con calma, tomen el pulso minuto a minuto en las 3 partes indicadas y hagan el ejercicio matemático y luego se la toman con un magnómetro o con un tensiómetro, ¿listo? O con el esfigmomanómetro. A ver cómo les da. Es más exacta la presión por pulsos que la presión con el aparatico, porque a veces nosotros por pereza no leemos esas rayitas que tiene entre uno y otro número. Normalmente dicen 120 sobre 60, 130 sobre 70, 140, 80, 140, 90, pero casi nadie tiene en cuenta las distancias entre una rayita y la otra. Tenemos que ser muy exactos en la toma de la presión, 143, 145 sobre 57, sobre 62, pero casi nadie lo hace. Mientras que si sacamos la cuenta de la manera que les estoy indicando, nos va a dar muy exacto. Hagan el ejercicio y me cuentan en la próxima ocasión que nos encontremos. ¿Vale?
Bueno, aquí hay unos parámetros, dice, normales de la presión arterial. Esto fue un dato que bajé de internet. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía, depende de los hábitos de la persona. No es lo mismo en una persona que toma trago a una persona que no toma nada de licor. No es lo mismo en una persona que se alimenta con carbohidratos y grasas a una persona que se alimenta con frutas y verduras. No es igual en una persona que practica deporte a una persona sedentaria. Entonces, vamos a tener muy en cuenta eso. La presión normal en un adulto debe oscilar entre 120 y 130 milímetros de mercurio en la sistólica y 60 a 70, 80 milímetros de mercurio en la diastólica. Puede subir un poquito más. Yo he tenido pacientes catalogados como hipertensos que nunca suben de 130 a 70. Están controladitos, están manejaditos y se mantienen ahí. Pero hay momentos en que pueden hacer perfectamente 150, 90. Incluso yo llegué a tener una pacientica que hubo una semana que estaba haciendo presiones de 190 sobre 100 y no presentaba ningún malestar. Pero pues obviamente hay que tenerlos monitoreados, hay que estar muy pendiente de ellos porque es una presión demasiado alta, que puede generar un evento cerebrovascular, básicamente. Bueno, hay otros que en algunas partes no son catalogados como signos vitales, pero que sí nos dan señales de vida y está comprobado científicamente que sí nos dan señales de vida. Es la reacción de las pupilas. Si yo llego a donde un paciente y veo que las pupilas no reaccionan, pues no me dicen nada, que de pronto son unas pupilas que están opacas, que están fijas, con una mirada perdida. Bueno, pues lo más seguro es que el paciente está muerto. Pero si tengo unas pupilas brillantes que reaccionan a la luz, pues tenemos señales de vida. La piel, una piel fría, pálida, nos puede indicar que está en un estado de shock muy grave, muy cercano a la muerte, a diferencia de una piel sonrosada, una piel que tiene una buena coloración, una pigmentación buena, que está cálida, que no tiene hemorragias, que no tiene ningún tipo de lesiones. Bueno, entonces la piel nos puede indicar también algunas cositas que nos dan señales de vida. Y el llenado capilar. El llenado capilar se puede ver de dos maneras. En el lecho ungueal, que es las uñas, básicamente, presionando el borde de una uña y mirando cómo se llena, cómo toma color nuevamente esa uña. Aunque en estos días he escuchado a un compañero que decía que no se toma en el lecho ungueal, que se toma en la parte de la huella, en la yema de los dedos. También se puede tomar ahí, sí. Pero igual, el lecho ungueal también nos muestra el llenado capilar y les propongo que lo hagan ustedes. En este momento, con una mano aprieten el borde de la uña de cualquiera de los dedos de la otra mano y van a ver que se torna pálida o blanca y al soltarla vuelve y coge color rápidamente. Igual en la parte dactilar, donde tenemos la huella, en las yemas de los dedos, no sé en otros países cómo la llamen, también si ustedes se hacen presión un dedo contra el otro, ella se blanquea y luego retorna a su color normal. Entonces son otros 3 signos de vida. Yo los tomo como signos vitales y muchas veces me valgo de ellos cuando estoy muy, muy apresurado porque son lesiones muy graves que se ven a simple vista. Reviso estos signos y me dan una buena lectura de en qué condiciones está la persona. ¿Listo? Bueno. Mis agradecimientos a la audiencia de esta noche, los compañeros y hermanos de los diferentes países de Latinoamérica que están presentes, agradecerles su atención. Y ahora sí, ¿tienen dudas? Así, compañeros, todas las dudas que tengan o comentarios, por favor.
¿Alguna? Por mi parte todo bien y muchas gracias por aportar todos sus conocimientos. Gracias. Con muchísimo gusto. Me es placentero para mí poder compartir estos conocimientos porque yo ya estoy viejito, ya casi me voy a morir, entonces es necesario que otros aprendan para que quede algo, ¿no? Para que puedan seguir salvando vidas. No, como crees, Félix, falta mucho para eso. Esperemos que no. Muy buenas noches. Buenas noches, prendo mi cámara para que me vea. Si quieres terminar tu presentación, Félix, ¿puedes terminar tu presentación para que se haga grande la pantalla? Ya la terminé, sí, señor. Gracias. Bueno, mi nombre es Ildefonso, le agradezco mucho al profesor. Muy pocas personas comparten esos conocimientos que tiene. En lo particular no tengo ninguna pregunta. Le agradezco mucho también por esa oportunidad a todos ustedes. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Si no, ya para despedirnos. Ay, sí. Gracias, Félix. Gracias, Lobo. Estamos en contacto. Sí, señor. Buenas noches. Por ahí hice unas anotaciones en el chat. No sé si por ahí le puso atención un poquito a Félix. Fíjate que se desocupó con la presentación. Estamos en contacto. Buena exposición. Nos vemos. Bueno, sí me gustaría poder ver esos comentarios del chat. Voy a buscarlos por acá a ver qué les puedo responder. Claro. Adelante, David. David Ricardo. Sí, gracias. Todo muy bien. Muy buen tema. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Por No, acá ya para... Creo que es todo, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues muchas gracias por haber estado aquí presentes. Estuvo muy interesante. Me gustó mucho muchas cosas que ya casi se nos olvidaron, ya se nos habían olvidado, para recordar algunas cosillas. Bueno, pues ahí estamos a su servicio. Vamos a continuar con estos cursos. Muchas gracias, Félix. Gracias por tu aportación, muy interesante. Qué gusto que estés colaborando con nosotros. O bueno, más bien que estemos colaborando juntos. Próximamente vamos a tener más cursos con Félix y se los vamos a ir comentando ahí en el WhatsApp o en la página de Facebook. Les comento que el día martes vamos a tener primeros auxilios en casa, primeros auxilios caseros, el día martes a las 8 de la noche, y el próximo jueves también tenemos, ¿qué tenemos el jueves, Albatros? El jueves, la segunda parte de cartografía y orientación sin instrumentos. Vamos a ver ya lo que es el espacio de la brújula, los manejos de la brújula, cómo trazar rumbos, direcciones y algunas otras cosas de orientación sin instrumentos. Ok, entonces es recomendable que se consiga. Creo que ya no me escuchó. Bueno, amigos, por nuestra parte es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se fue el audio? Se me fue el audio, perdón. Nos vemos el próximo martes. Ahí ya se está escuchando bien. Ajá. Sí, hay un poco de falla en la señal de internet. Se va por ahí les dejé unos mensajes. Sí. Ahí les dejé unos mensajes. Recuerden que todos estos cursos los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Hermes Consultoría y Capacitación. También en nuestro WhatsApp, tenemos un canal de WhatsApp también ahí. Si alguien requiere o le gustó el curso y requiere o necesita su constancia, también nos la puede solicitar. Con todo gusto se lo hacemos llegar. Ya tiene algún cuota simbólica. Bueno, si no hay más que decir, pues estamos a sus órdenes y síganos y les tenemos todavía muchas sorpresas, estamos preparando muchas cosas. Muchas gracias por todo, buenas noches, gracias Félix, muchas gracias por tu presentación, amigo, muy buena, muy completa.
aunque yo creo que nos faltó tiempo, vamos a continuar con este tema porque es muy, muy, muy extenso y en esto nunca acabamos de aprender. Muchas gracias por todo, Sí, buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga. Y ahí seguimos en sintonía. Cuídense, buenas noches. Gracias, buenas noches.